Con unos pastelitos que mejor los lo vas a pedir. Sí. Media cebolla, 2 cucharadas de maicena, rasas, una cucharada rasa de harina y una cucharadita de café de levadura. Y después 200 de nata, 400 de leche y las hierbas, orégano, hierbas de Provenza o cada uno lo que le quiera, que más le guste. Después cada uno lleva a su camino lo que más. No todos tenemos los mismos gustos. Esa silicona que usan en las tetinas de los biberones, en los laboratorios, entonces es inocua totalmente para la salud, es muy porosa, se le pega algún sabor porque lógicamente al ser porosa, pero no transmite ni bacterias ni nada. O sea, en cuestión de salud es la mejor silicona que hay. Se puede meter a temperaturas altas. Sabéis que casi todos los productos de Liquid pueden ir al horno y a microondas. Porque hay gente que todavía es reacia a usar el microondas, todavía hay esa leyenda. Entonces, cada vez está más demostrado, y por la OCU y todo, de que no es, que es falso todo eso, pero bueno, que sepáis que todo puede ir al horno. Exceptuando cosas como, por ejemplo, esto, que esto sí solo podría ir al microondas porque es plástico. Entonces, esto no podría ir al horno. Esto no sé si sabéis, este es para pasta, por ejemplo. Luego lo hay para pasta y para arroz. Entonces lo bueno que tiene es que no hay que hervir el agua antes y añadirle la pasta ni el arroz. Aquí echaríamos el agua y la pasta a la vez. Cualquier tipo de pasta, cualquier tipo, el que es para arroz, avena, lo que queráis. Se pone todo a hervir a la vez, lo cerraríamos, una vez que está hervido, esto le damos la vuelta para escurrirlo, lo dejamos reposar y está para servir. Entonces, como hacemos directamente en él, entonces es muy práctico, sobre todo no tener que hervir el agua primero, o sea, echaríamos todo a la vez. Tanto para el del arroz, que no lo hemos bajado, no hemos despistado, pero si no lo bajan, algo en serio, como para la pasta. El Liquid lleva un tiempo que todos los productos que estamos desarrollando se hace en colaboración con la Fundación Alicia, que es una fundación catalana, se creó sin ánimo de lucro, con unos médicos y con Ferrari cocinero. Entonces todas las recetas están hechas en colaboración con ellos. Tenemos un equipo de la empresa que trabaja codo a codo con ellos. Y estamos elaborando también muchas recetas sin gluten. De hecho, en la panera en la que María José ha hecho el pan, una de las recetas que trae es pan sin gluten. Hay varios productos ya de Liquid, varios que traen recetas sin gluten. Todos los productos de Liquid traen un recetario de varias cosas. Aparte de eso, en la página web de Liquid, en el Facebook, en todas las redes sociales, podéis encontrar recetas. Nosotros editamos folletos con recetas también, hay innumerables blogs que, pues como María José que ha improvisado, nosotros no teníamos una receta de salados, entonces se irá añadiendo a la página de Liquid. Hay siempre, continuamente novedades de recetas. No, es que nos falta para mezclar. Mientras va haciendo ella, os voy explicando un poco el estuche, si lo conoce más o menos todo el mundo, ¿no? Esta es la panera que ha usado para el pan. Ahí ha hecho ese pan magnífico que tiene una pinta estupenda, que ella nos dirá, luego os explicará un poquito cómo lo ha hecho. Tenemos para hacer los ovos, que también creo que vas a hacer ovos, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces el del ovo ya luego les explicamos. Este, por ejemplo, no sé si lo conocéis, es para hacer tortilla de patatas, que pues como una tortilla normal, se pone la patata, con aceite, se le echa el huevo, una vez que está hecho se le da la vuelta para que quede igual de doradita por las dos partes y nos queda una magnífica tortilla de patatas. Tortilla de patatas o tortilla francesa. Los dos pueden ir al horno también, más para líquidos. Aquí haríamos una sopa de pescado, haríamos un falso risotto, una crema catalana, se puede hacer, unos mejillones al vapor. Es la diferencia que hay entre un estuche y la olla. Simplemente es que aquí podemos hacer cosas más líquidas que en un estuche, por cuestión de capacidad. Aquí no vamos a hacer una sopa de pescado. Y aquí son unos mejillones, unas almejas, unas albóndigas, todo lo que apunte un poquito más, digamos. Es la diferencia entre una y otra. Esta es una vaporera, que va con una pieza y de dos. La razón que tiene de ser de dos es que en una puedes poner lo que más tiempo lleva a hacerse y en la otra lo que menos. Puedes poner la verdura en una con la patata, la carne en otro, entonces la explicación de que tenga dos cuerpos es esa. Sabes que siempre hay unas cosas que se hacen antes que otras. Pues aquí te separan las dos cosas.
Puedes hacer una carne, un Es pescado... para poner encima de la pota. Esto es Para poner encima de la pota. con Una el pota vapor. con agua, Con para agua poner para vapor, el lo que vapor. es el microondas. Eso no es para el No, microondas. esto no va al microondas, Sí. perdón que no lo estaba explicando yo. Esto, si tuviéramos una pota, se le pone agua, se pone la pota y se va haciendo la comida al vapor, más sano imposible. Sin aceite ninguno. Esto es lo más sano que hay. Se puede hacer una carne, un pescado, lo que ustedes quieran. Verdura, fruta, lo que quieran. Vamos a mezclar. Perdón, fruta, pescado. Y este es el que les explicaba antes del arroz. Este es un sé que hemos sacado ahora, pero que viene para hacer sushi también. El que antes les dije, para la pasta, pero para el arroz. Arroz, avena, aquí tienen las recetas, trae los tiempos, aquí explica perfectamente. Bueno, este es también para hacer un sushi, tipos de maquis que se puede hacer. Y aquí nos explica cómo hacemos lo que yo les explicaba. Ponemos el arroz, la avena, quinoa, lo que queráis poner. Con el agua a la vez. Se pone a hervir, aquí te pone para una persona, para dos, para tres y para cuatro. Cantidad de agua, tiempo de cocción. Una vez que cuece se deja reposar un ratito, se remueve, lo dejamos reposar un poco y está listo para servir. Entonces, este es muy práctico. Bueno, el arroz es una cosa que se consume mucho. Aquel, que donde hay gente joven, quizás porque son los que más consumen pasta, este pues es para todo el mundo. Digamos, está orientado a cualquiera, para un acompañamiento. Entonces, este sería la forma de meterla al microondas. Este no puede ir al horno, este solo va al microondas, porque esto es PVT, entonces esto se nos quemaría. Entonces, así lo meteríamos al microondas. Una vez que ha hervido, le queda muy poca agua, que lo bueno que tiene esto es que absorbe el agua, pero si algo le queda, le damos la vuelta a esto, lo escurrimos aquí directamente, lo removemos, lo dejamos reposar un ratito y ya está. Se lo paso por si lo quieren ver, o si no lo conocen, lo vais pasando. Yo lo conozco y lo compré para mi hermana y dice que es fabuloso. Está encantada. Pues ahí, además que todo lo que yo pueda La verdad es decir. que queda el arroz que es una pasada. Que está Es muy, encantada. muy Queda el arroz que es una Lo pasada. hace. Aparte que cada vez hay más Yo gente con el que arroz me gana más sorprendí que pagar muchísimo en el arroz. microondas. Muchísimo. Fue una sorpresa, pero grande. No pensé que en el microondas que iba a quedar el arroz así, en mi vida. Yo no soy de microondas, pero bueno, ahora le estoy dando, Le estás poniendo un empujón. ¿Qué has hecho ahí, María José? ¿Qué has puesto? A ver, espera, que Les estoy... vamos explicando un poquito. Aquí mezclé la nata con la leche y los huevos, la maicena y la harina, la deshice en la leche fría y le estoy echando una poquita más porque me parece que la nata era bastante líquida, entonces que no, le eché, y las cucharillas me parecen más pequeñitas que las que uso yo en casa, entonces le eché una poquita más de maicena, nada más. Y ahora le echamos las verduras y nada más que meterlas en el microondas y fuera. El bol que está usando ella también es de Leque, que vale incluso en un caso de apuro para hacer un bizcocho, porque es lo mismo. Es la misma silicona que usamos en cualquier molde. O sea que nos valdría también... Sí, quiero decir, a ver, es para mezclar, pero que lo puedes usar para hacer una ensalada, para hacer un bizcocho, para lo que tú quieras. Y lo bueno que tienes es que terminaste de cocinar, se pliega y se queda en una cajita pequeña, se queda como un plato cerrado. Bueno, ahora le echamos yo le eché jamón cocido, le echo el jamón serrano, es que esto pesa el Pesa el batidor más que... Eso les pasa a todos. es el batidor más que eso. Le echamos los palitos, no sé si nos va a coger todo. Las verduras, yo le puse calabacín, que le da, la verdad es que a mí el calabacín me encanta el gusto que le da a las cosas. Le pongo calabacín, ¿qué más? Unas hierbas aromáticas que nos gusten. Mira, a ver, ¿qué otras? Hay que le echas orégano o... Sí, le vamos a echar hierbas de Provenza, pimienta. Pero eso sí, será un poquito a gusto de cada uno, ¿no, María José? Yo no somos mucho de hierbas, pero bueno, algo siempre hay que dar algo de sabor a las cosas, si no, un Aquí en poquito de Galicia orégano. no somos mucho de
No, son italianos. No somos mucho de... No. Sí, pero no es un sitio... Tenemos muy buen producto, entonces... No Nos disfrazamos, hace falta... no disfrazamos las cosas. No, y Fuera fuera, sí. y fuera de Galicia. Cuando sales aquí sí se usa mucho, pero... A ver, yo tengo que estar siempre con mi madre porque aquí tengo una francesa también que sabe que por ahí son hierbas aromáticas a todo meter. Son hierbas y hierbas. Le eché pimienta, le eché las hierbas de Provenza, que la verdad que son, yo a mí es una cosa que me encanta, eso y el orégano. Y nosotros recomendamos la primera vez coger Sí, lo que por está eso. haciendo María José y ya no te hace falta volver a untarlos más. Solo se untan una vez. Mantequilla o aceite, lo que usted quiera. la verdad Por es que yo ejemplo, aquí ya hice tarta de queso, pues si que- no lo has usado no se te va a pegar. que queda que es una pasada. Los moldes normal del bizcocho, de todo eso lo usas la primera vez y muy poquito. Yo el que tengo en casa ni lo llegué a untar nunca y nunca se me ha pegado. Lo que eso sí, cuando lo retiras del horno, los bizcochos no los despegue del Leque a nivel pues tan famoso. Pero moldes llevan 35 años haciéndolos. Realmente Leque toda la vida fabrica Sobraron moldes. verduras. Que ahora se haya metido más cosas, pues hace 6, 7 años, pero el molde es de toda la vida. O sea, saben muy bien lo que hacen en moldes. Sí, no, la verdad es que yo para mí son los mejores moldes en no silicona. sé, a ver, hay más casas A de ver. silicona, pero un molde de Leque nunca se te va a romper, luego Unas vienen muy cosas bien serán- reforzados por abajo. No sé si conocen algunos de los que tienen multicavidades o para hacer magdalenas, que vienen varios. Eso viene reforzado para que el echarle líquido no se te caiga, no se doble. Está muy bien estudiado lo que es el molde en sí. ¿Eh? Vamos a echar un poquito de queso por encima. Pero los redondos que son abiertos enteros hay que ponerlos ya en la rejilla, El molde redondo, Sí. el de porque si no se guía, se dobla, claro. Y el meterlo Y a meterlo ya en el horno. Sí, sí, usted lo mete en el horno, Pongo la rejilla afuera y después lo meto con la rejilla. yo porque no incluso se me se me dobla. lo agarro así y lo meto ya Así. directamente al A mí horno. se me mueve. Hombre, Claro. algo que se mueve porque es líquida la masa, pero quiero decir que incluso lo puede poner así directamente. No tiene No, yo es problema. por precaución, o sea... Sí, para que no porque se tenga caiga. usted Claro.